Muy bien, buenas noches. Estamos en la segunda parte de nuestro estudio de Apocalipsis del Quinto Evangelio, la sección 5. Como ustedes saben, este estudio es buscando a Jesús en el libro de Apocalipsis, proveyendo información para que le tengamos confianza al libro. Dejemos de tenerle miedo al libro de una vez y por todas y podamos tener la información necesaria para entender que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Sí nos habla de bestias, sí nos habla de cuernos y profecías que a veces pueden ser inquietantes. Sin embargo, el mensaje de Jesús es: vas a tener paz porque vas a estar conmigo. Hablamos de los 144,000, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ese es el mensaje, que sigamos al Cordero por donde quiera que va. Y por eso estamos haciendo este estudio. Apocalipsis no es simplemente amarillismo o sensacionalismo, es la historia de Jesús al ascender al cielo, al interceder por nosotros. Así como los cuatro evangelios nos dan detalles del ministerio de Cristo en la tierra, el libro de los Hechos nos da detalles específicos de lo que sucedió después de la ascensión de Jesús con los apóstoles. El libro de Apocalipsis nos habla del trabajo que hizo Jesús luego de su ascensión al cielo. Así que de eso estamos hablando. Apocalipsis del quinto evangelio. La vez anterior hablamos de capítulo 15, hablamos de detalles de las 7 plagas, fuimos dando información en términos de las plagas, hablamos de la ira de Dios, importante, eso es importante para comprender el carácter de Dios y para entender el tema de las plagas. Hablamos de cómo evitar las plagas, eso es bien importante, más que simplemente saber lo que son las plagas y tener información, es importante saber cómo yo las puedo evitar. Hemos mencionado desde la última vez que tratamos las trompetas, que técnicamente todavía estamos esperando por la séptima trompeta y el séptimo sello. Estamos ahí dentro de ese cuadro profético. Mencionamos que el libro de Apocalipsis habla de Jesús caminando en el santuario celestial y aquí esto lo hemos visto cada noche. Técnicamente todavía entonces estamos dentro del marco de Apocalipsis 11:19 que presenta el arca del pacto, que es el juicio, y los detalles que estamos viendo a través de lo que estamos viendo en estos últimos capítulos de Apocalipsis es los eventos finales que ocurren antes y durante la preparación para el juicio de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Dijimos que Apocalipsis nos presenta, a partir del capítulo 12, nos presenta un efecto lupa, lo que implica que técnicamente cada capítulo va enfocándose, como acercándose más y dando más información. Es como quien dice, prácticamente toma lo último que menciona el capítulo anterior y lo amplía. De esa manera, el capítulo 15 vimos que hablaba de la iglesia del Nuevo Testamento, de la experiencia del pueblo de Dios justo antes de la venida de Jesús, y nos habló someramente con respecto a la tribulación y las plagas. Nos dio detalles generales de las plagas. Ahora el 16 lo que hace es tomar las plagas y hablarnos acerca de la segunda venida de Cristo. Así que poco a poco va enfocándose y acercándose para darnos más detalles. Ahora bien, las 7 postreras plagas. De eso comenzamos a hablar la vez anterior y yo voy a dar la introducción que dimos, un resumen de lo que vimos la última vez en Apocalipsis 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Hablamos de la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y presentamos algo parecido a esto. Esto es una simple representación, naturalmente no significa que las cosas van a ser así, pero es una representación artística de lo que pudo haber sido las 7 plagas. Apocalipsis 15 continúa: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Eso lo vimos el lunes pasado. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y yo pinté esto de un color diferente porque es importante que tú entiendas que solo Dios es santo. Y están hablando personas que están adorando a Dios en el cielo. La santidad es exclusiva de parte de Dios. Y la manera en la cual nosotros adquirimos santidad es a través de Cristo, a través de Él. Así que solo Dios es santo. Los que lleguemos al cielo somos pecadores redimidos, no santos. Somos pecadores redimidos. Los que se queden son pecadores que no aceptaron la redención. Así que el punto principal es el ofrecimiento de salvación que nos hace Jesús. Continuamos, Apocalipsis 15. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo de testimonio. Una vez más hace referencia al templo.
Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. De esto hablamos, de la copa de la ira de Dios, que vive con los siglos de los siglos, y el templo fue lleno de humo por la gloria de Dios. Noten la referencia constante al templo, la importancia que nosotros entendamos lo que Dios nos proveyó en el Antiguo Testamento con respecto al templo, porque eso nos va a ayudar a entender mucho mejor el Apocalipsis. Y por su parte, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Algo así, se llenó el templo de humo, y así más o menos una representación. Ahora bien, vamos, ese fue el repaso de la primera parte, y yo quiero que ustedes mantengan en mente lo siguiente. Primero, ¿cuál es el marco de tiempo de las plagas? Bueno, vienen después del tiempo del fin del tiempo de gracia y antes de la segunda venida. ¿Qué significa la ira de Dios? Dios se retira, Satanás obra. Duración de las plagas, bueno, habla de que es un breve tiempo, 2 semanas y un año. No podemos precisar porque cada uno de estos tiempos son diferentes. En sí, da la impresión de que es por un corto tiempo. Jesús nos habla de que, la palabra nos habla de que los tiempos serán acortados por misericordia. Alcance de las plagas serán locales, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Cómo evitar las plagas? Hablamos acerca de no cometer el pecado imperdonable, ese pecado que nos aleja de la salvación, Hebreos capítulo 10, y que nos habla de que no debemos rechazar a Cristo porque eso es una afrenta contra el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo desechamos las plagas? Aférrate a Cristo, deja que Él transforme tu vida, esa es la manera. Más que simplemente tener información con respecto a las plagas, estudiamos estos temas para entender y saber cómo salir del asunto. En los tiempos de Noé, si bien era importante cuándo iba a caer el aguacero, esa información no la tenía. Lo importante era estar en el arca. Ese era lo importante. Y en el mismo caso aparece en el día de hoy. Habiendo dicho eso, es un repaso del capítulo 15. Vamos al capítulo 16 en este momento. Dice, oí una voz, 16:1, Apocalipsis 16:1, oí una voz que me decía desde el templo a los 7 ángeles, que le decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Los ángeles van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Ustedes ya son unos expertos en lo que es la ira de Dios. Y ahora vamos a hablar acerca de estas plagas. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Noten esto, que dice que esto es una cita de eventos de los últimos días. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de la tierra. Los ángeles de Dios retienen los poderes de la tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Si hoy día Satanás no está haciendo de las suyas, es porque Dios está conteniendo el mal. Si bien es cierto que el pecado tiene poder y tiene hegemonía sobre nosotros de alguna manera, recuerden que el pecado está vencido, que es solo cuestión de tiempo. La palabra nos dice que a Satanás le queda poco tiempo. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos, barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Evento de los últimos días, página 187. Hablemos de las plagas. La primera plaga. Apocalipsis 16, versículo 2 dice, fue el primero y derramó su copa, primer ángel, sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Miren, estos eventos están en el futuro y desafortunadamente solo podemos especular, pero vamos a hacer una especulación informada y educada. Aquí está hablando acerca de una úlcera maligna. Recuerden que las plagas son locales, que no son eh, universales, ¿no? No es que le va a tocar a todo el mundo, son locales. Y es importante que dice que las plagas, esta pestilencia, esta úlcera maligna, va a caer sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Así que esta primera plaga se presenta como una especie de enfermedad eh, cutánea en la piel, que daña la piel, que afecta la piel de alguna manera. ¿Qué puede ser? Bueno,
pudiéramos especular qué pudo haber sido, pero realmente el versículo de Apocalipsis no nos invita con la información que da a que especulemos. Podemos decir muchas cosas y he estudiado muchas perspectivas, pero yo simplemente quiero dejarlo con lo que dice la palabra en este momento. Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esa es la primera plaga local sobre algunas personas. La segunda plaga nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Podemos preguntar, ¿las plagas son literales o son simbólicas? Bueno, yo le dije a ustedes que la clave para determinar si algo en Apocalipsis es literal o simbólico es, asumamos que todo es simbólico, excepto que haya algo en la Biblia que me diga lo contrario. Le hablé, por ejemplo, en los sellos, cuando habla de que va a haber un terremoto y que va a haber la caída del sol y las estrellas. Jesús habló de eso. Por lo tanto, tenemos otro lugar en donde podemos corroborar que no son simbólicas, que son literales. En el caso de las plagas, Jesús nos habla del tiempo de angustia. Daniel en el capítulo 12 dice que cuando se levante Miguel será tiempo de angustia cual nunca fue. Así que esto que va a suceder es un tiempo de angustia real. Va a suceder algo terrible sobre la tierra. Estas 7 plagas, si van a notar, se asemejan bastante a las plagas de Egipto de alguna manera. Sin embargo, son un poco diferentes. Aquí se parece mucho a una de las plagas de Egipto. El mar se convirtió en sangre, como de muerto. Estudiando sobre esto, la señora White menciona que va a haber una interrupción del mercado, del comercio internacional. Este mar convertido en sangre va a afectar a un grupo de personas determinadas, pero esto va a afectar al mundo entero en el sentido de la red, cómo va a afectar el comercio a todo el mundo. Así que la segunda plaga, el mar se convirtió en sangre. La tercera plaga, el ángel, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. En este caso, las fuentes de las aguas. Primeramente fue el mar, ahora es el río. El río en Apocalipsis, naturalmente, hablemos de lo literal que es. Sin embargo, cuando vemos ríos en Apocalipsis, dice Apocalipsis 12 que el dragón lanzó los ríos para perseguir a la mujer. Vemos los ríos como persecución a la iglesia y pudiéramos tomarlo diciendo que el tercer ángel derramó su copa sobre las personas que persiguen. Lo puedes ver de esa manera, o simplemente ver que se van a afectar las fuentes de las aguas en la tierra. Apocalipsis 16 nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Es curioso que se hable de las aguas, y te dije que en Apocalipsis las aguas, esas aguas, esos ríos, son las personas que persiguen al pueblo de Dios. Aquí dice que estas personas derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Mira, yo quiero que tú te grabes esto en la mente. Todo el conflicto universal, desde la caída de Satanás en el cielo hasta el último momento de la manifestación de la justicia de Dios, no es para demostrar que tú y yo somos buenos. Es para convencer al universo que Dios es justo y santo y que dice la verdad. Porque eso fue lo que Satanás puso en juego. Y es curioso que aquí, en este momento de esta plaga, hay una conclusión donde se diga que Dios es justo y verdadero. Sus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 12. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Este es el versículo que te cité. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. En este caso, el río son los perseguidores de la mujer, los perseguidores de la iglesia. Así que ahí está la similitud y lo dejo para que lo puedas estudiar más adelante. Cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Aparentemente aumentará el calor del sol si lo tomamos de forma literal. Aparentemente esto causará
algún tipo de sequías y le hará daño a los seres humanos naturalmente. Apocalipsis 16, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Estas personas, al ver lo que está sucediendo, el caos, y es importante que entendamos, encontré una cita también donde se dice que la tierra va a regresar prácticamente a su estado original de desorden. Va a ser tal el caos final que va a ser complicada la cosa y las personas blasfemarán el nombre de Dios ante la situación complicada, porque ellos entienden que todo esto viene de parte de Dios. Y es importante que el pueblo de Dios entienda cómo son las cosas. Y ahorita tenemos una cita importante que quiero presentarles a ustedes. Con respecto a este asunto, el libro de Joel, capítulo 1, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Versículo 17, y el grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama, abraza todos los árboles del campo. Recuerden que la plaga tiene que ver con el calentamiento del sol y que está hablando de un efecto que pudiera suceder con respecto a los recursos de la tierra, al sufrimiento de los seres humanos que tienen la marca, no la marca de Dios, sino la marca de la bestia en ellos, que rechazaron la salvación en Cristo. Eso nos lleva entonces a la quinta plaga. Y la quinta plaga nos dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Es importante porque aquí hay una especie como de cambio de tono. Inicialmente me estaba hablando de cataclismos, de emergencias, pero ahora el asunto se torna un poco diferente. Yo creo que ustedes presten atención a esto. Cuando hablamos de esta plaga, de la quinta plaga, dice: el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. A mí me llama mucho la atención el hecho de que estas personas van a blasfemar el nombre de Dios. Ellos están culpando a Dios de todo esto. Es importante que el pueblo de Dios entienda que Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Es importante que sepamos la perspectiva correcta con respecto a esto. Yo voy a seguir leyendo. Apocalipsis 18:1 dice: me paré sobre la arena del mar, perdón, 13:1, la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Noten que aquí habla sobre el trono de la bestia. ¿De qué bestia está hablando? La bestia de Apocalipsis 13, que la vimos hace unas semanas atrás. Hay una bestia en Apocalipsis capítulo 13 y dice que estas personas derramando la copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Estamos hablando de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. También estamos hablando acerca de lo que nos dice Daniel, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. El 26 nos dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el final. Ese cuerno pequeño de Daniel 7 es la bestia que presenta en este lugar, y es sobre ella que entonces llega las tinieblas. Naturalmente, cuando hablamos de tinieblas, estamos hablando de tiniebla espiritual, perdición, alejamiento de Dios. Dios es luz. Su pueblo, Jesús dice: ustedes son luz a través de mí. Por lo tanto, cuando Dios no está, la gente está en tinieblas. Esas tinieblas tienen que verlo como una perspectiva espiritual del asunto. Aquí tenemos una comparación de Apocalipsis 16 con el libro de Zacarías, capítulo 14. Dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Esto ya lo vimos. Voy a ir a Jeremías, a Zacarías para avanzar. Capítulo 14, Zacarías, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua, interesante porque Apocalipsis me habla acerca de algo en la lengua, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Le presento esto como un contraste entre lo que me dice el libro de Zacarías y lo que presenta el libro de Apocalipsis con respecto a la quinta plaga. Sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y tú dices, el río Éufrates, pero ¿en dónde está el río Éufrates? Bueno, el río Éufrates está en Irak. Naturalmente, recuerden ustedes que Babilonia estaba en Irak. Y recuerden ustedes que la conquista de Babilonia, de hecho, el río Éufrates era la fortaleza de Babilonia, pero también se convirtió en su punto más débil. Jeremías 51 nos dice lo siguiente: se levanta bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celados, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto, con un poquito más grande porque no lo puedo ver muy bien, pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces, cuando habla acerca del secado del río Éufrates, está hablando acerca de lo que era la fortaleza de Babilonia, pero también fue su debilidad. Babilonia cayó porque los ejércitos medos penetraron a través del río, desviaron el curso del río, y a través de ellos penetraron dentro de Babilonia. Babilonia era un sitio impenetrable según los que habitaban dentro del muro, pero por su soberbia eh, no cuidaron sus entradas, y Babilonia cayó aquel día fatídico. El versículo 16, capítulo 16, versículo 13 continúa: y vi salir de la boca del dragón. Anoten que aquí hay tres personajes: el dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Nota que está el dragón, está la bestia y está el falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Esto es importante. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo me voy a tomar un tiempo para ir sobre la mayoría de los símbolos que aparecen en este versículo, porque históricamente se han dado para especulación. Naturalmente, yo te voy a presentar eh, una perspectiva, y como te dije, lo quiero hacer de manera responsable, de manera educada, utilizando la Biblia como intérprete de ella misma. Hablemos primero, ¿quiénes son estos? Me habla del dragón. Bueno, no tengo que ir muy lejos para darme cuenta que el dragón es Satanás, porque lo dice Apocalipsis capítulo 12. Me habla de la bestia. Bueno, señores, ya nosotros sabemos quién es la bestia. Apocalipsis capítulo 13, leímos el versículo de Daniel, y por deducción sabemos que ese poder político religioso que persiguió a los cristianos, a los creyentes, y persiguió a todo el mundo durante la Edad Media, no es nada más y nada menos que el poder papal. Una vez más, señores, recuerden que no estamos hablando de personas que practican una religión, estamos hablando de la historia, y desafortunadamente no podemos borrarla. Esa bestia, según las características de Apocalipsis 13, que fue herida de muerte y sanó, se asemeja mucho a lo que sufrió el poder papal cuando Napoleón, con su general Berthier, penetró dentro de Italia y capturó al Papa en 1798. En fin, eso ya lo hemos hablado. Simplemente como resumen, si usted tiene duda con respecto a eso, por favor comuníquese, que me encantaría darle más información. Y también nos presenta el falso profeta. ¿Qué cosa es el falso profeta? Bueno, es una religión apóstata. Es una mezcla de la religión y el gobierno. Es una especie de, cuando la religión se mezcla con el gobierno no es santificado. La religión es corrompida. Por lo tanto, ese falso profeta
es un cristianismo que ha comprometido su creencia por poder político. Ellos tres se habrán de manifestar en los últimos días. ¿Por qué dice a manera de ranas? Bueno, aquí tendríamos simplemente que especular. Es curioso porque en los tiempos egipcios hay una reina egipcia que se asemeja a una rana y los egipcios pensaban que las ranas eran símbolo de fertilidad y sucedía porque se reproducían rápidamente, era símbolo de fertilidad y abundancia. Así que por eso consideraban a las ranas como parte de su concepto religioso. ¿Por qué ranas? Bueno, podemos en este punto quizá especular un poco, ¿verdad? Esto es pura especulación. Las ranas representan impureza, es un animal inmundo, lo sabemos por el libro de Levítico. Es curioso porque las ranas hacen ruido constante, constante, toda la noche y durante el día. Y hacen ruido cuando hay oscuridad. O sea, son especialistas en hacer ruido durante la oscuridad. Y su mensaje o su canto pudiera ser hasta irritante. Yo no recuerdo a nadie que me haya dicho que le gusta el sonido de las ranas. Nos puede gustar el coquí de Puerto Rico, nos pueden gustar los grillos, pero nadie me ha dicho nunca qué lindo se escuchan las ranas en la noche. Es como que desagradable. Es un mensaje irritante, un mensaje repetitivo, símbolo de que pudiera ser un mensaje engañoso. Eh, entonces pudiéramos concluir que el hecho de que Apocalipsis use ranas quizá tiene que ver con la influencia demoníaca. Como te digo, los egipcios consideraban a las ranas como dioses, este, y las ranas parecen ser inofensivas naturalmente, pero es un mensaje constante, convincente, hasta cierto punto engañoso, irritante, que aparece en la oscuridad, que parece ser inofensivo, pero realmente es una influencia demoníaca, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿cuáles son los mensajes que nosotros entendemos que estos tres espíritus de rana pudieran presentar en los tiempos finales? Bueno, una de las cosas que para mí son importantísimas es la inmortalidad del alma. Miren, yo estoy escribiendo recientemente en estos días, estoy escribiendo sobre el carácter de Dios y uno de los capítulos de mi libro habla sobre el infierno. Yo siempre he dicho que todas las religiones cristianas tienen buenas intenciones, todos quieren acercarse a Dios. Yo no recuerdo a nadie que tenga otra intención diferente a esa. Sin embargo, y todas las doctrinas hasta cierto punto son buenas, pero hay doctrinas que te pueden alejar porque te presentan un concepto de Dios que es incorrecto. Y para mí, las tres doctrinas pueden ser un método para alejarte de Dios. Primero, que el alma es inmortal. La palabra me dice que solo Dios posee inmortalidad y le dará inmortalidad a aquellos que venzan en Cristo. Así que para mí el mensaje de estos tres espíritus, el primero es la inmortalidad del alma. Y naturalmente la inmortalidad del alma abre el camino para la comunicación con los muertos, con los del más allá, como el caso de Saúl con la pitonisa. Y tercero, creer y cimentar nuestra fe en las señales y los milagros y las apariciones espirituales. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes recuerdan el versículo que citamos acá, un poquito más atrás, dice que hacen señales. Es importante ese hacer señales porque puede ser como una manifestación falsa de poder este, divino. Así que para mí, naturalmente, usted puede pensar diferente a mí, pero para mí, esos tres elementos de ranas presentan estos mensajes erróneos. Vamos entonces a mensaje selecto, tomo 3. Todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Uy, cuánta especulación se ha dado con respecto a la batalla del Armagedón. Se han hecho películas al respecto. Hay montones de videos en YouTube acerca de esto. Dice acá, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Fíjense que el lunes pasado hablamos de la importancia del poder del Espíritu. El Espíritu nos convence de que necesitamos a Jesús. El Espíritu nos convence de que necesitamos a Jesús. La clave para vencer en los tiempos finales no es que tú seas el mejor de los mejores. La clave para vencer, y a mí me parece curioso porque nosotros los cristianos citamos
este, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que Pablo está diciendo allí no es que nosotros somos superhombres y supermujeres. Lo que está diciendo es, dice Pablo, yo sé estar en la escasez y sé estar en la abundancia porque todo lo puedo en Cristo. Entonces, Pablo lo que me está diciendo es, si hay, estoy bien. Si no hay, también estoy bien, porque yo dependo de Jesús. Y lo que me está diciendo acá, el poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Entender que no es con nuestra propia fuerza, sino a través del Cordero. Seguir al Cordero por donde quiera que va. Es la manera de salir airoso en estos tiempos finales. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Jesús tiene que estar a la cabeza de tu vida, tomando decisiones en tu vida. Es más, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Te voy a dar esta otra cita de evento de los últimos días. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa, Apocalipsis 16. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una gran parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿Qué es el Armagedón? Bueno, siendo responsable, yo te voy a presentar dos de las interpretaciones más grandes que hay con respecto a lo que es el Armagedón. Número uno, hay quien dice que Armagedón, que de hecho solo aparece en el libro de Apocalipsis, no aparece en ningún otro lugar, por lo tanto no tenemos un punto de referencia claro. Sin embargo, se dice y se cree que la palabra Armagedón es una palabra compuesta por Ar, que significa monte, y Megido, que se refiere a un lugar físico. La otra interpretación es Ar Moed, monte del testimonio. Y yo quiero que vayamos sobre esas dos interpretaciones. Yo te voy a decir con cuál yo personalmente me quedo. Tú naturalmente estudialas y toma la decisión con cuál tú te quedas. Presentemos primero el Al Megido, es el monte de Megido, es un monte que está en lo que es hoy Israel. Yo tenía una foto por aquí, pero decidí quitarla porque no, ya estaba muy larga la presentación. Pero básicamente es un monte físico, un sitio real, pero al lado de ese monte hay un llano, hay una planicie, y esa planicie es muy curiosa porque en el libro de Jueces, allí se sucede la batalla de Gedeón contra los madianitas, en Jueces capítulo 4, la batalla de Débora contra Císara, Segunda de Reyes 23-28, el faraón Necao mata a Josías. Tiene importancia geopolítica en la Biblia este lugar. El Ar Megido, monte de Megido, se cree, y hay personas que entienden que va a ser una batalla física, una conflagración entre las huestes de Dios y las huestes de Satanás, entre las grandes poderes de la tierra, y que va a ser una batalla física en aquel lugar. Eso es lo que se cree. Salmo 48 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Ahora vamos a tomar la otra interpretación. La primera interpretación es que Armagedón se refiere a Armegido, un lugar físico, un lugar específico en donde va a haber una batalla real en los tiempos finales. La segunda interpretación es el Armoed, monte del testimonio. El Salmo 48 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Aquí se usa la combinación del Ar y el Moed de alguna manera en el original. Entonces, ¿qué cosa es el monte de Sión? El monte de Sión es esto que ustedes están viendo en Jerusalén. Y lo que esta interpretación nos está diciendo es lo siguiente. Vamos a Isaías antes de decirles, a Isaías 14, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este versículo lo vimos anteriormente y lo que indica es que Satanás quiere sentarse en el lugar de Dios. Esto es importante, porque esa es la batalla del conflicto de los siglos. Desde la eternidad, cuando Satanás cayó, Satanás ha querido sentarse en el monte de Dios. Y es curioso que en Apocalipsis ese monte, esa batalla que vemos, nos está hablando de una manera, un enfrentamiento espiritual. De más está decirles que yo prefiero la interpretación de Armagedón como el monte del testimonio, como una batalla, y aquí viene la conclusión, el Armagedón no es una guerra similar, esta es mi interpretación, entre ejércitos humanos.
ni una batalla localizada en Medio Oriente. Más bien, el Armagedón es un conflicto espiritual, ideológico y religioso mundial centrado en la adoración y la lealtad. Ese conflicto sucede justo antes de la venida de Cristo. Antes yo pensaba que el Armagedón era simplemente al final, en el momento del juicio. Sin embargo, por lo que he visto en las citas que he encontrado, pareciera que este Armagedón es una batalla espiritual y no una conflagración, un enfrentamiento bélico. Séptima plaga. Voy a ir entonces a la última plaga que dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Recuerden que estamos en el séptimo sello, en la séptima trompeta y ahora en la séptima copa de la ira, en la séptima plaga, el ángel dice, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Es curioso que se dividió en tres partes, y es curioso que vimos anteriormente que hay tres manifestaciones: la bestia, el dragón y el falso profeta. Aquí se divide en tres partes, como si la ciudad no se pusiera de acuerdo. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda la isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron. Una vez más, vuelven a blasfemar contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es curioso que aquí dice que un granizo enorme cae como el peso de un talento. Hay quien dice, interpreta, que ya esta plaga está describiendo la segunda venida de Cristo. Y escuché a una persona decir hace mucho tiempo, un poquito especulativo y quizá teatral y hollywoodesco, diciendo que cuando Jesús venga físicamente y se manifieste visualmente, todo ojo le verá, pero sin embargo eso va a causar un caos en el cosmos y esa lo pudiéramos ver como la fuerza gravitacional atraerá esos pedazos gigantescos de granizo que describe la Biblia como si fueran asteroides cayendo sobre la tierra. Y así entonces el Mesías, según Daniel capítulo 2, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. La liberación no es nada más y nada menos que la segunda venida de Cristo. Bendito sea su nombre. Bien, así yo doy fin a la grabación y vamos a pasar entonces a dedicar unos minutos a conversar.